Shalom, ¿cómo están? Vamos a empezar la Parashá Vayetze. Esta porción es continuación de la historia de la descendencia de Abraham y viene ahora, se va a enfocar la historia en el hijo de Isaac, Jacob. Entonces, conste que el relato que nos está dando la Torá es un relato de nuestra propia alma. Y lo que está explicando la Torá es cómo va el desarrollo de nuestra alma o qué es lo que tenemos que hacer en nuestra alma, ¿no? Y ahora, pues, después de poner dos figuras diferentes, esto es Abraham e Isaac, y después están yéndose hacia Jacob. Jacob salió en esta historia, pues se va de su casa, ¿no? Y empieza la historia, esta porción, cuando Jacob sale y se va de Beersheba a Harán y empieza ese viaje. Y así es como se llama esta porción. Vayetze quiere decir que él salió, se fue de Beersheba a Harán. Y en el viaje hay esta escena en donde se duerme y sueña con una escalera que va desde la tierra hasta el cielo y que ve ángeles subir y bajar. Y bueno, se despierta de ese sueño y pone a ese lugar Betel, ¿verdad? Obviamente nos están explicando de cómo está la conexión de nuestra alma hacia arriba, hacia el eterno, cómo asciende, y la escalera representa estos niveles espirituales que tenemos que ir ascendiendo. Y claro, nos va a costar trabajo ascender. Jacob, como ya habíamos alguna vez comentado, va a representar pues la columna central, no al lado derecho como Abraham o al lado izquierdo como Isaac, sino se centra o es esta corrección, este balance, darnos cuenta, tener un poco de conciencia acerca de quiénes somos y cómo tenemos que estar pues en el balance para ir ascendiendo espiritualmente. Y pues la historia continúa en esta travesía a Harán y llega al lugar ideal, un pozo, ¿verdad? Un pozo de agua, que quiere decir pues que ahí hay sabiduría, ¿no? Y ya habíamos hablado de los pozos la vez pasada. Y llega al pozo y conoce a Raquel. Y claro, se enamora de ella y a Raquel lo va y lo presenta con su familia, ¿no? Y es justo la familia que estaba buscando, ¿no? A Labán, hijo de Betuel, hijo de Nahor. Y Nahor, obviamente, pues es toda la descendencia, ¿no? Betuel también era el padre de Ribca, de Rebeca, la mamá de Jacob. Y claro, por eso lo mandó a que fuera a esa tierra para conseguir esposa del lado de su familia, por decirlo así. Y pues Labán encuentra la casa correcta y por supuesto conoció a la hija de Labán,
Jacob llega ahí, conoce a Labán, el papá de Raquel, y en la historia pues decide trabajar para Labán para ganarse a su hija, poder comprar el derecho a casarse con su hija. Y pues así lo hace, trabaja 7 años y cuando se casa, pues ahí Labán le juega un engaño, por así decirlo. Así está puesta la historia, ¿no? Que pues se casa y pues se duermen, y cuando despierta se da cuenta que no era Raquel, sino era su hermana Lea, y se había casado con Lea, ¿no? Y claro, va y le dice a Labán, pero pues ya estaba consumado el hecho, ya estaba casado con Lea, y pues vuelve a trabajar otros 7 años para poderse casar ahora sí con Rachel, que era la que le había encantado, ¿no? A esa muchacha. Y pues ya hace los 7 años, se casa con ella, y tiene aquí 2 esposas, ¿verdad? Y sigue trabajando con Labán, con su suegro, para poder ganar algo o hacer fortuna, ¿verdad? Y así trabaja algunos años hasta que pues un ángel le informa que ya es tiempo de regresar a la tierra de Israel. Conste que ella había dejado asuntos pendientes por resolver con su hermano Esaú. Y pues decide regresar con toda la fortuna que había hecho en pastoreando, ¿no? Ya que hizo un trato ahí con Labán de que cuáles iban a ser sus crías y cómo iba a ser su ganancia, ¿no? Con respecto a cómo salieran las nuevas crías, y pues Dios lo favorece, por decirlo así, y le da la fortuna de que se quede con la mayoría de los rebaños, ¿no? Hay la historia ya que se decide ir a la tierra de Israel, ¿no? A regresar. Hay esta historia que Raquel, pues al irse, se lleva unos ídolos del papá, y el papá va tras ellos a decirles que por qué se van sin avisarle bien, y por supuesto a perseguir o a ver dónde estaban sus ídolos que se le habían desaparecido. Y así está la historia, ¿no? Y por fin pues llegan hace un pacto con el papá, ¿no? De que ya quedan de acuerdo, y pues regresan a la tierra de Israel, ¿no? Llegando a la tierra de Israel, pues acampan, ¿no? Y también pues tiene estas visiones. Jacob, ¿no? Ve un campamento de ángeles en el lugar donde acamparon, y pues él sabe que necesita prepararse para el encuentro con su hermano Esaf, que estaba en la tierra de Israel. Y es básicamente lo que cubre esta porción, que como siempre pues es una historia donde hay personajes y romance y drama y todo tipo de encuentros y problemas y aventuras, pero pues no se trata de la Torah de un libro de aventuras, ni el relato ni los personajes. Se trata de una explicación de nuestra propia alma, para que aprendamos lo que tenemos que hacer en este mundo. Y pues obviamente en este aspecto que estamos, en que Jacob representa la columna central, ¿no? Este balance
de tener amor generoso y al mismo tiempo tener orden y disciplina y poder aplicar ese amor de forma ordenada y disciplinada, ¿verdad? Tener una forma correcta de administrar las cosas, ¿no? Y ese sería el balance que se está alcanzando, ¿no? Por supuesto, toda esta historia romántica, ¿no? Por así decirlo, de que va y encuentra a sus esposas, ¿no? Es la historia principal de esta porción, ¿no? Sin dejar de lado, ¿no?, este aspecto que soñó Jacob en el viaje, ¿no?, en el lugar Betel, la casa de Dios, ¿no?, donde ve que la escalera o la ascensión que se tiene que hacer para unirnos con el Eterno, ¿no? Y ese es el sentido que nos va a llevar la Torah, ¿no?, a poder ir alcanzando nuevos niveles espirituales, por decirlo así, irnos uniendo con el Eterno. Que este es el sentido de este sueño, ¿no?, el mostrar la meta o mostrar hacia dónde vamos. Y es justamente un momento en el que le habla el Eterno a Jacob y le dice que le va a dar una tierra y una descendencia, y toda esa tierra iba a ser de él, etc. Aquí ya se ve un contacto ya similar al de Abraham, pero ya ahora con el nieto de Abraham, Jacob, ¿no?, donde Dios se pone de su lado, por decirlo así, lo acompaña, está con él en todo lo que está haciendo. Y obviamente representa nuestra alma en el sentido que de la misma forma está Dios con nosotros, nos está acompañando, pero pues tenemos libertad para hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí es lo cual tenemos que cuidarnos, ¿no? O tenemos que perfeccionar esta administración de esta libertad, ¿no?, de este libre albedrío. ¿Qué hacemos o cómo lo hacemos, o la forma correcta de aplicarlo? Ese sería lo que nos tenemos que poner atención que estamos haciendo en este mundo. Y obviamente pues ya hemos hablado algunas veces de cómo está nuestra alma y de este sentido de conciencia que tenemos que adquirir. La historia principal de esta porción, ¿no?, que va en el mismo sentido, como lo he dicho, de una búsqueda de una unión con lo masculino y lo femenino, que representa la unión de nosotros con el Eterno, ¿no? Y es justamente esta historia en la que vemos a estas dos hermanas, hijas de Labán, Lea y Raquel, ¿no? Pero pues Lea y Raquel son, por decirlo así, este lado femenino con el que hay que unirse, pero representan diferentes niveles, ¿no? Y bueno, obviamente si leemos el Zohar y leemos algunos libros similares de Kabbalah, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que Lea representa digamos la unión se trata de unir el nombre del Eterno, Yod Hei Vav Hei, ¿no? Es una masculina, una letra femenina, una letra masculina, la Vav, y una letra femenina, la otra Hei. Son dos Heis. Y esas son las letras femeninas, ¿no? Y obviamente todo se trata de una unión masculino y femenino, como hemos estado
viendo las historias, poder unir las cosas correctamente y no confundirnos en el camino tratando de unir otras cosas que no son las correctas. Lea representa la Hei de arriba, representa la Hei que está en el nivel intelectual, representa este sentido de la conciencia correcta, ¿no? Y Raquel representa la Hei de abajo, la Hei que está más abajo, que es Malhut. Y claro, está hablando de nosotros mismos, ¿no? Llegamos a este mundo y vemos este mundo, Malhut, esta realidad. Y así como está la historia, que está hablando de nosotros mismos, ¿no? Llegamos a este mundo y vemos la Hei de abajo, Malhut, y nos enamoramos de ella, ¿no? Jacob se enamora de Raquel. Pero, pues, por más que queremos cosas de Malhut, ¿no? Obviamente es el deseo de recibir y todo este sentido, ¿no? Jacob, o la columna central, va a representar el cambio de no el deseo de recibir para mí mismo, sino transformado en el deseo de recibir para dar. Y esa es básicamente la columna central, ¿no? Esta corrección llamada Jacob. Y claro, aquí está esta historia donde Jacob se está tratando de poner en orden, ¿no? Y va a hacer esta búsqueda del lado femenino y encuentra a Raquel, se enamora de ella. Es Malhut, ¿no? Como nosotros nos enamoramos de este mundo y queremos, deseamos las cosas de este mundo. Pero pues ya que estamos operando en este mundo, empezamos a trabajar por lo que deseamos y nos vamos a encontrar que hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta y que aquí está representado por Lea. Lea representa la conciencia, el lado intelectual superior, ¿verdad? La Hei de arriba. Y entonces, pues, ¿qué crees? Nos tenemos que casar primero con Lea. Y esa es la historia que está diciendo. Lo que tienes que hacer es primero casarte con Lea, trabajar este sentido de la conciencia, ¿verdad? Unirte a la conciencia. Y vas a tener que trabajar y perfeccionarte más. Es los otros 7 años de trabajo. Y entonces ya podrás casarte con la Hei de abajo, con Malhut, ¿no? Podrás casarte entonces con lo que deseas. Pero, pues entonces lo que nos está diciendo la historia es que para obtener lo que deseamos, primero necesitamos casarnos con el nivel de arriba, obtener conciencia. ¿Qué implica el nivel? Un nivel intelectual que no solo es conciencia, sino también es sabiduría, también es inteligencia, conocer qué está pasando, ¿verdad? Y al conocer, pues vamos a obtener esta conciencia. Pero pues entonces para obtener las cosas que nos atraen en este mundo, primero hay que trabajar en el nivel de la conciencia, primero hay que casarnos con Lea, que también no va a ser sencillo, va a costar trabajo, son los primeros 7 años de trabajo, casarse con Lea. Y luego otros 7 años de trabajo para casarse con Raquel. Y bueno, así ya logras esta unión correcta con Malhut, ¿no? Pero pues obviamente la historia no va a terminar ahí porque conste que sí empieza a tener hijos, pero con Lea. Pero pues
vemos el alma anda buscando a Rachel o quiere tener hijos con Rachel y pues está en el trabajo de unirse con Lea y por más y tiene hijos con Lea, pero con Rachel no. Rachel está todavía pues no puede tener hijos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, o la perfección. Primero hay que trabajar el lado de la conciencia para poder tener frutos, o en este caso los hijos, del lado de Malhut. Lo cual nos atrae, nos enamoramos a primera vista de Raquel, pero pues primero hay que casarse con Lea, trabajar para estar con Lea y luego trabajar para estar con Rachel. Y ese es básicamente el mensaje que nos está dando, la historia de nuestra alma que están relatando. No eran todos esos personajes, y estábamos pensando, ay, ¿cómo le hizo para tener 2 esposas? No está hablando de eso. Las 2 esposas, pues es este lado de la conciencia y este lado emocional que nos enamoramos al principio de lo que nos atrae de este mundo, ¿verdad? El deseo de este mundo, pero nos tendremos que casar primero con Lea y después con Rachel. O sea, sí habría que tener las 2 esposas, pero se está refiriendo a la conciencia y a los deseos correctos. Y todavía los deseos correctos va a requerir más trabajo, que es parte de la historia, que hasta que pueda tener hijos con Rachel, que es el problema en el que se va a ver la historia y que se va a quedar para la próxima porción. Porque pues ahorita pues sí empieza a tener hijos con Rachel, ¿no? Llamados ver y oír y estar con él, ¿no? Se llama ver, es la raíz de Rubén, y oír es la raíz de Shimón, y el hecho de estar con compañía, con familia, o que ya tenemos una perfección, pues es Leví. Y claro, no está tampoco a gusto la conciencia, ¿no? Lea en la unión con Jacob, ¿no? Hasta el 4.º hijo, ¿no? Que ya se siente feliz y alaba al Eterno, ¿no? Y le pone a Yehudá al 4.º hijo. Sin tener hijos del otro lado, ¿no? Entonces va a haber una serie de trabajos y perfecciones y correcciones para poder realmente conseguir los hijos del lado de Rachel. Pero pues es el trabajo de este mundo, ¿no? No es que primero vamos a obtener lo que deseamos, ¿no? Si nos enamoramos de este mundo y deseamos mucho las cosas de este mundo, pero primero hay que trabajar en el lado de la conciencia. Y es un trecho de corrección y perfección que tenemos que hacer de nuestra alma, largo, antes de poder tener frutos o hijos del lado de la Hei de abajo, de Malhut, ¿no? Del lado de Rachel. Y básicamente eso es lo que nos está explicando la historia, que está puesta como personajes y historia romántica, dramática al mismo tiempo, ¿no? Pero pues es el drama de nuestra vida, el drama de nosotros mismos, de nuestra alma, ¿no? De lo que tenemos que trabajar en este mundo. Y claro, estamos sufriendo justamente lo mismo, ¿no? Nos enamoramos de las cosas de este mundo, nos atraen los deseos de este mundo, queremos las cosas de este mundo,
pero no las vamos a poder obtener hasta antes trabajar el otro nivel, el de Lea, ¿verdad? El nivel intelectual, el nivel de la conciencia, aprender, perfeccionarnos en este mundo antes de poder obtener lo que deseamos de este mundo. Y es todo una historia muy fuerte, ¿no? Que es la historia que vivimos en nuestras vidas, ¿no? Y los problemas en los que metemos o nos metemos nosotros por querer primero tener hijos con Raquel. Y esa es esta historia, ¿no? Entender que ahorita Raquel pues es infértil, no vamos a poder tener hijos con Raquel hasta que lleguemos a un cierto nivel de aprendizaje, un cierto nivel de conciencia, para poder entonces obtener lo que deseamos, ¿no? Y conste que hasta después que se casó con Raquel, hasta después empezó a trabajar en su fortuna, en poder obtener alguna ganancia de su trabajo, de lo que hacía pastorear para su suegro, ¿no? Pero pues entonces eso le costó más años de trabajo, ¿no? Poder hacer la fortuna. Y claro, nosotros queremos en este mundo otra cosa y en los tiempos incorrectos, ¿no? Primero tenemos que casarnos con Lea. Tenemos que perfeccionar este asunto de la conciencia. Tenemos que, así como está la historia, tener hijos con Lea, ¿no? Poder entender y realmente, por así decirlo, enamorarnos de Lea o unirnos mucho a Lea, ¿no? Que tardó 4 hijos, ¿no? En hacerlo. Y poder tener esta unión de la conciencia antes de poder obtener frutos de este mundo. Y claro, se trata de disfrutar este mundo. Se trata de que sí vamos a obtener lo que queremos de este mundo, pero antes hay que trabajar con la conciencia. Y esa es básicamente la secuencia de esta historia. Y ya entendida de esa forma, pues entonces ya estamos entendiendo por qué está contada así, cuáles son las 2 esposas y que nos tenemos que casar con las 2. Y en la historia después la van a complicar más, ¿no? Que aún para casarnos, para tener hijos con la segunda esposa, hubo que casarse con otras 2 esposas más, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos cuando pase la próxima porción. Pero quiere decir que el nivel de aprendizaje, el nivel de unión con el Eterno que tenemos que alcanzar es bastante fuerte antes de poder obtener realmente esto que deseamos de este mundo, que a veces lo deseamos sin trabajar, sin unirnos con el Eterno. Y ese es el error que cometemos y que nos puede llevar a mucho sufrimiento en este mundo. Y ese es, digamos, una consecuencia que estamos teniendo en este mundo por no entender pues una historia tan sencilla en la que a lo mejor la habíamos leído y nos parecía, ay, qué interesante, un señor que fue a tal lado y se consiguió unas esposas por allá, pero pues no entendimos que estaba hablando de nosotros mismos, que estaba hablando de lo que tenemos que hacer en este mundo, que tenemos que poner atención en el aprendizaje de este mundo para entonces lograr cumplir nuestros deseos de este mundo, de Malhut. Y obviamente, pues, la historia o el relato sobre esta obtener frutos con Rachel
con este mundo, es más larga, ¿no? Tiene más dificultades, es necesario hacer más pasos para lograr eso. Pero el Eterno quiere que disfrutemos de este mundo, obtengamos cosas de este mundo, pero hay que trabajar el lado espiritual o el lado elevado, el lado de la conexión con el Eterno para obtenerlo. Y ese es el aprendizaje de esta historia, de este relato, ¿no? En que pues nos lleva a otro nivel de trabajo, de la conciencia. Ya estamos conscientes qué tenemos que hacer en este mundo. Y es importante porque hay veces que hacemos cosas en este mundo, tratamos de hacer cosas, obtener estos deseos, estas cosas que nos enamoramos luego de este mundo, pero no vamos a poder obtener el fruto, esta perfección, ¿no? Los hijos, porque no estamos preparados, ¿no? No hay forma de obtenerlos, ¿no? Lo ponen muy fuerte, ¿no? Era infértil Rachel. Y tenemos que trabajar en ese sentido para poder tener hijos con Rachel, ¿no? Al final, pues, va a tener 2 hijos con Rachel, o sea, sí va a haber fruto en ese sentido, y obviamente, pues, se van a formar estos 12 hijos de Jacob, ¿no? Pero pues todavía hay que trabajar mucho, ¿no? Para poder tener este hijo, este hijo que después en la historia se convierte en el primogénito, por así decirlo, de Jacob, ¿no? Que es Joseph, ¿no? Que añade a la unión, ¿no? Entonces, pues hay trabajo que hacer o que entender, ¿no? Que sí estamos conectados con el Eterno, y esa es la primera escena que fue en el camino de Beersheba a Harán, ¿no? Esta visión de la escalera, de los niveles que hay que subir para podernos conectar con el Eterno. Pero pues cada uno de esos niveles requiere de aprendizaje, requiere de pues a veces el problema que tenemos, pues nos cuesta trabajo aprender, o pues no somos muy buenos para aprender, y entonces pues tenemos que vencer todos estos problemas de este mundo para poder aprender e ir subiendo estos niveles. Y el cómo subimos, los pasos de cómo hacerlo, pues también están en esta misma porción, ¿no? Que va a ser muy importante obtener esta experiencia, este conocimiento, formarnos una conciencia sólida antes de poder tener frutos de este mundo, de este primer amor que tuvimos, ¿no? De lo que queremos de este mundo. Y obviamente pues se trata de ir cambiando nuestra alma, ¿verdad? De solo desear para nosotros mismos a desear para dar, a desear para compartir, ¿no? Y entonces pues así toda la secuencia que estamos viendo, ¿no? Pues va a variar, ¿no? Obviamente Labán, el suegro, ¿no? Representa pues el
el lado negativo que hay en este mundo, ¿no? Que tengo que luchar, ¿no? Y entonces pues aquí está poniendo una lucha, una negociación constante de Jacob con Labán, ¿no? Para obtener a sus hijas, ¿no? El cómo este mundo está diseñado para que aunque nos querramos casar con Rachel, primero tenemos que casarnos con Lea. Y esa es la base de la historia, ¿no? Primero hay que obtener conciencia, que implica tener sabiduría, tener inteligencia, tener conocimiento, tener experiencia, ¿no? Para tener esa conciencia correcta. Y después nos vamos a poder casar con estos deseos de abajo, ¿no? Con Malhut, ¿no? Que aunque ya estamos casados, la unión para que tenga frutos va a costar más trabajo o se van a necesitar pasos extras. Y esa es la base de esta porción, ¿no? Donde Jacob fue a Harán, ¿no? Y fue. Así como nosotros estamos en este mundo justamente por el mismo verbo, ¿no? Y venimos aquí a este mundo y eso no lo podemos controlar, ¿no? Aquí estamos en este mundo y estamos justamente en este mismo trayecto, en esta misma, por llamarlo así, aventura que está caminando Jacob. Y claro, pues ya nos estamos dando cuenta que cuesta mucho trabajo estas uniones femenino y masculino, ¿no? Casarnos primero con Lea y después con Raquel, ¿no? Con Lea ciertamente va a ser más fácil tener hijos, ¿no? Y se ve la secuencia de los 4 primeros hijos aquí en esta porción, ¿no? Después va a haber una secuencia en que se vuelve estéril y es necesario hacer otros pasos para que finalmente pues va a tener otros 2 hijos con Lea y va a tener los 2 hijos con Rachel. Entonces no hay que perder de vista esto que estamos hablando porque estas uniones, este modo de aprendizaje del alma pues se va a continuar en la siguiente porción, ¿verdad? Pero pues ya nos estamos dando cuenta que pues no solo era un relato de aventuras, ¿verdad? Hablaba de nuestra alma. Y justamente eso es el problema de este mundo, que estamos aquí y a lo mejor no entendíamos cuál era los pasos o el orden a seguir, que aquí ya nos los está dando muy, muy detalladamente. Que vamos a llegar a este mundo, vamos a enamorarnos de este mundo, de Malhut, pero para obtener realmente algo de este mundo, un fruto de este mundo, que son los hijos, primero hay que casarnos con la conciencia. Y ahora sí va a ser así como en la historia, ¿no? Aunque no querramos, aunque nos querramos casar con Raquel, nos vamos a casar y vamos a terminar casados con Lea, ¿no? Y vamos a tener que lidiar con el asunto. Y vamos a tener que trabajar mucho más para casarnos con Raquel. Así es la historia de nuestras vidas.
así es la historia que nos está queriendo contar, o cómo va a estar este mundo. El que primero tenemos que aprender mucho y adquirir esta, pues básicamente es sabiduría, inteligencia, conocimiento, lo cual me va a dar experiencia y lo cual va a alimentar mi nivel de conciencia. Ya después hablaremos de cumplir los deseos de este mundo, o lo que se me había antojado de este mundo, lo que me había enamorado de este mundo, ¿verdad? Pero este es hasta que tengamos un cierto nivel espiritual. Y obviamente pues estábamos queriendo hacerlo en otro orden, buscando cosas de este mundo antes de tener un nivel espiritual correcto. Y aquí por eso está esta historia, ¿no? De lo que le pasó a Jacob, de lo que nos está pasando a nosotros y de que nos están obligando a casarnos con Lea primero y no con Rachel. Así estamos en este mundo. Y entonces pues hay que poner atención, porque pues esto nos va a librar de muchas angustias, de muchas tristezas, de muchas decepciones, de todo esto que hacemos mal en este mundo, porque no le pusimos atención a lo que nos contaba la Torah, de cómo está nuestra alma en este mundo y qué tiene que hacer nuestra alma en este mundo. Pero pues ahora en este modo en el que estamos, ¿no? Pues vamos a tener que hacer estos pasos, ¿no? Y claro, conste que se trata de casarse con Lea, ¿no? Ahí está la conciencia. Y el otro lado, el lado masculino, nosotros, somos la emoción, ¿eh? Y pues para casarse con alguien requiere el trabajo de dos, ¿no? Tenemos que poner en orden el lado emocional y tenemos que poner en orden el lado intelectual, el lado de la sabiduría y la inteligencia y este aprendizaje, ¿no? El conocimiento, la experiencia que normalmente se da, pero pues tenemos que estar como el lado de Jacob, ¿no? Que está trabajando en eso. Quiere decir que el lado emocional está trabajando para poderse unir a la conciencia, para poderse unir al Eterno, para finalmente lograr unirse con Rachel, con Malhut, con este mundo. Y obviamente pues es estas pláticas que luego hemos tenido de la unión de las emociones con Malhut, ¿no? De Seirampi con Malhut. Pero pues vemos que necesitamos trabajar primero en el lado de la conciencia antes de lograr una unión con Malhut, ¿no? Hay veces que la temática de la Torah pues nos muestra lo que hay que hacer, y aquí la forma en que estamos viendo y es el libro de Génesis, o sea, es el principio de la Torah, ¿no? Nos está diciendo cómo hay que hacerlo y los pasos cómo hay que hacerlos. Obviamente nos está costando trabajo, ¿no? Estamos sufriendo en este mundo gratis, y es lo que luego pasa, ¿no? Que queremos disfrutar de algo, por ejemplo, algo que compramos, ¿no? Y queremos ya operarlo y disfrutarlo y sacar el beneficio de lo que compramos, pero pues nunca se nos ocurrió leer el instructivo realmente para aprovechar lo que estamos comprando, ¿verdad? A veces queremos ya obtener el fruto de lo que compramos,
pero a veces se nos olvida leer el instructivo, la forma correcta de obtener mejor el fruto de lo que trabajamos, ¿no? Porque el otro lado es Jacob no solo está poniendo el esfuerzo, las ganas, el lado emocional controlado, ¿verdad? No se está dando por vencido, está trabajando en lo que necesita. Trabajó 7 años y le dieron la sorpresa que pues ahora estaba casado con Lea y tenía que trabajar otros 7 años. Y lo hizo con muchas ganas. Y después de lograrse casar con Rachel, siguió trabajando para tener fortuna o tener esta abundancia en su vida, ¿no? Lo cual se nos traduce a nosotros que la realidad en este mundo tenemos que trabajar para obtener lo que queremos. Y nada se obtiene sin trabajar. Y a lo mejor no es una noticia que nos gustaría oír, pero pues así es parte de lo que nos está enseñando la Torá, que hay que echarle muchas ganas, perseverar, estar con la meta correcta, ¿no? Y obviamente por eso está ligado con este sueño de Jacob, ¿no? De ver toda la escalera y ver que llega hasta arriba y todo lo que hay que ascender para unirnos con el Eterno. Y que cada escalón nos va a costar mucho trabajo. Y subir todos los escalones quiere decir que no debemos de dejar de trabajar en esta vida para lograr unirnos con Dios. Y todo lo que se ve que está obteniendo Jacob, a pesar de tener al Eterno de su lado y de tener pues por ahí ciertas pistas o cierta ventaja de cómo tener más fácilmente beneficios, ¿no? O fortuna o abundancia, ¿verdad? No por eso tenía que no trabajar, ¿no? Tenía que estar trabajando hasta lograr, y el logro se está viendo con este regreso a la tierra de Israel, ¿no? A poder reconciliarnos con este lado negativo que tenemos, el lado de Esaú, ¿no? El poder realmente corregirnos. Ese es el trabajo de toda una vida. Y si seguimos desperdiciando nuestro tiempo haciendo otras cosas que nada más nos va a causar sufrimiento, nos va a causar problemas, pues quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en qué decisiones tomamos y pues en qué camino tenemos que tomar. Aquí está muy claro el camino y pues no nos queda más que ponernos a trabajar para lograr ascender todos los escalones y llegar hasta el Eterno. Esta porción nos pone muy claro, con mucho detalle, la forma de hacerlo. No es fácil, no viene gratis, no es sencillo, trae problemas, hay que estar luchando con Labán. Este lado de oposición de este mundo, ¿verdad? Hay que hacerlo y hay que vencer. Y para eso nos puso el Eterno aquí, para que aprendamos a vencer, a lograr subir todos los escalones, a ponernos a trabajar, ¿verdad?
Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción. Shalom.